envidia en el nombre de Jesús. Así que vamos a ir al libro de Génesis 26, 12, 16. Miren lo que hace la envidia. Vamos a entender a través de la palabra. Dice así la palabra del Señor: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció. Diga conmigo: se enriqueció, prosperó y engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Ok? Esto es bien importante comprenderlo. Y tuvo, ¿qué tuvo él? Hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron. Aquí, esto es importante comprenderlo, ¿ok? El diablo no envidia a la gente que no tiene nada. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que los filisteos, como pueblo enemigo de Dios, ellos envidiaban a Israel porque Israel era próspero. Dice: y tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y presta atención a esto, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, el papá de Isaac, su padre en sus días, los filisteos lo habían, ¿qué? Cegado y llenado de tierra. Amén. ¿Comprendió esto? Así que vamos a entender esto. La envidia es una conciencia dolorosa resentida, ¿verdad? Y que produce que la persona quiera lo que otro tiene. No puedes olvidar esto. Produce que esa persona quiera lo que otros tienen. ¿Ok? Entonces, dice la escritura, vamos a regresar por favor para mostrarlo desde ahí. Dice que lo primero que usted tiene que comprender y vamos a derribar hoy es que una de las señales de la bendición de Dios es la prosperidad. Una de las señales de la bendición de Dios es la prosperidad. Es los bienes. Diga quien diga que no. Esa es una señal de que la bendición de Dios está con nosotros. La religión va a decir que no. Y por eso es que hay que derribar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, porque la pobreza no es de Dios. La miseria no es de Dios. La escasez no es de Dios. La limitación financiera no es de Dios. Vamos a derribar hoy vacas sagradas. Que hay gente que piensa que están en esa condición porque eso es de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Él desea que nosotros prosperemos en todo. Él dice que Él nos va a dar más abundantemente de lo que pedimos y de lo que esperamos para compartir con otros. O sea, entonces, una de las señales de que una persona ha sido bendecida tiene que ver con prosperidad. ¿Ok? Porque la Biblia siempre menciona a todos los hombres de Dios que estaban prósperos. Amén, diga conmigo, próspero. Entonces, pero la clave de la prosperidad en el reino de Dios, porque la gente que le va a decir que la prosperidad no es de Dios, es que ellos tienen un problema con la siembra. Porque la Biblia dice que Isaac fue próspero porque él sembró. Diga conmigo, porque él sembró. O sea, la señal de prosperar en el reino de Dios viene porque tú siembras. Cuando tú siembras, tú cosechas. O sea que nadie puede prosperar si no siembra. Así que hay que romper esa vaca sagrada primero. Porque escúcheme lo que le voy a decir. Nadie va a envidiar la pobreza, ni la miseria, ni la escasez, ni la ruina, ni la quiebra, ni el fracaso. Entonces usted tiene que comprender que en el reino de Dios la prosperidad viene por la siembra que tú hagas. O sea, tu siembra determina tu cosecha.
Lo que dice la Biblia es que lo que tú siembras, tú cosechas. Y él sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Hay gente que va a cosechar este año al 100 por 1. Hay gente que ha sembrado en el reino que le viene su cosecha. Y estamos entrando próximos al mes 9. ¿Usted sabe qué significa el mes 9? Mes de alumbramiento. Así que ya tú te tienes que preparar. Tú te tienes que preparar si tú has sembrado en el reino de Dios. Si tú has sembrado en el reino de Dios, tú te tienes que preparar, porque en el mes 9 va a venir alumbramiento de esa cosecha. El que no siembra no puede cosechar. Así que este es un gran problema y una mentalidad que hay que cambiar dentro del reino de Dios, porque la gente quiere tener cosas, el envidioso quiere tener cosas, pero no quiere tenerlas en la misma manera que Isaac. Los filisteos querían tener todo lo que ellos tenían, pero no querían sembrar. Y Isaac les podía mostrar cómo era sembrando. Así que vamos empezando por aquí. Entonces dice que por causa de la siembra, Isaac se prosperó, enriqueció, se engrandeció. Y esto es bien importante, ¿verdad? Usted sabe que, escúcheme esto, tener bienes o tener finanzas, usted nunca se vuelve esclavo de nadie. La razón por la cual el ser humano muchas veces se tiene que volver esclavo de algo es porque no tiene dinero. Entonces el diablo quiere tener a la gente pobre para volverla esclava de otra gente. Y por eso usted tiene que romper esa maldición. Y usted tiene que creer en esa bendición de Dios, que una señal de su bendición. Y usted tiene que estar seguro de su bendición si usted sembró. Si usted sembró, usted tiene que estar seguro de su bendición. Usted no puede dudar que va a ser bendecido. Usted no puede dudar que va a ser prosperado. Porque dudar que usted va a ser prosperado y bendecido es dudar de Dios. Porque Él dijo que todo lo que tú sembraras, mira cómo esta palabra se une con lo que dijo Jesús, que todo lo que tú dejaras por el reino, Él te lo devolvería 100 veces más, al 100%. Entonces aquí está Jesús, mire, alineado con el Padre en el Antiguo Testamento, diciendo, Jesús dice que todo lo que tú siembres lo vas a cosechar al 30, al 60 y al 100%. Entonces si tú dudas, aquí empieza todo. Si tú dudas de que el Padre te va a traer una cosecha de tu siembra, tú ya dudaste de Dios. Y la Biblia dice que el que duda de Dios, en Santiago capítulo 1, es como en la marea que va y viene. Y que el que duda no crea que va a recibir algo de Dios. Por eso no puedes dudar de Dios. Si tú has estado sembrando en el reino de Dios, tú no puedes dudar que en el próximo mes viene tu rompimiento de cosecha. No puedes dudar, es prohibido dudar. Si tú dices que crees en Dios, entonces ¿por qué no siembras para cosechar y prosperar? Si tú dices que crees en Dios, ¿por qué no siembras para cosechar y prosperar? ¿Comprendes esto? Si yo le creo a Dios y a lo que Jesús dice, que todo lo que tú siembras, tú prosperas al 30, al 60, al 100%. Si tú dices que le crees a Dios, ¿por qué no siembras para prosperar? Denle un aplauso al Señor. Por eso, escúcheme esto, por eso Jesús le llamó hipócrita a la gente que decía creer en Dios, pero no obedecía a Dios. Porque si le vamos a creer a Dios, hay que creerle a Dios. Dice que Él sembró y Él prosperó. Yo cada vez que siembro en el reino sé que esa semilla me va a traer prosperidad. Pero el envidioso no, él no quiere sembrar. Entonces dice, y el varón se enriqueció, se prosperó y se engrandeció. ¿Y por qué se engrandeció? Usted se imagina que el pueblo de Dios fuera pobre, estuviera bajo los zapatos del diablo.
Lo que pasa es que la gente confunde la palabra engrandecer. Engrandecer no es ser altivo, engrandecer es tener dominio, tener un poder para que el malvado o para que el diablo no te domine y no te controle. ¿Usted comprende eso? Si usted no comprende eso, ya usted comenzó a ser esclavo de Satanás, de la miseria y de la pobreza. Mientras que usted no tenga una independencia económica del enemigo, usted será esclavo del enemigo. ¿Comprende esto? O esclavo del sistema. Entonces, ¿cuál es la solución para no ser esclavo de un sistema? Es la siembra y la cosecha en el reino de Dios. Eso te da poder. ¿Usted sabe cuántas mujeres o cuántos hombres se aguantan cosas porque no pueden hacer nada porque el otro es el que tiene la plata? Hijos, familia. Y la gente se aguanta cosas, ¿por qué? Porque ellos no tienen economía. Eso es lo que es esclavitud y eso es lo que Dios vino a romper cuando edificó un altar para que su pueblo sembrara en ese lugar. Déselo. A la gente no le gusta eso. Y dice que fue prosperado, fue engrandecido, engrandecido. Al diablo le molesta esa palabra. Al diablo le molesta esa palabra. Engrandecido quiere decir que ya no eres una persona que está en anonimato, sino que saliste del anonimato y que te voy a decir qué quiere decir engrandecido y que le cobija a otros y que protege a otros. ¿Entiende esto? Pero con la justicia de Dios, con la justicia divina. ¿Comprende esto? Entonces, seguimos. Entonces, la palabra de Dios es clara al decirle que si nos desviamos, ¿verdad?, a la derecha o a la izquierda, como dice Josué capítulo 1, dice la Biblia, que si usted se desvía a la derecha o a la izquierda de la ley de Dios, usted no puede prosperar. La Biblia dice que si tú no te desvías ni de derecha ni a izquierda, Dios va a prosperar tus caminos. Dios va a prosperar todo lo que tú hagas. Dios va a prosperar todo lo que tú emprendas. Pero la prosperidad viene de mantenerte en la palabra de Dios y no negocies la palabra con nadie. Diga conmigo, me tengo que mantener en la palabra de Dios. Entonces, una persona dolorosa solo disfruta del dolor de otras personas, ¿verdad?, que puedan sufrir. Dice, una persona dolorosa no puede comprender que la bendición de Dios se desata por la siembra en la tierra que Dios escogió para poner su nombre. El resentimiento le lleva a ver que todo el mundo quiere aprovecharse de ella. Una persona dolorida dice, en esa iglesia se quieren aprovechar de mí, en ese lugar se quieren aprovechar de mí. Todo es miedo porque no comprende la palabra de Dios, no comprende los principios de la palabra de Dios. Hasta dicen, en esa iglesia todo es plata, todo es dinero. ¿Por qué? Porque esa persona tiene resentimientos y no comprende que los principios del reino de Dios, Dios los estableció para que nosotros no fuéramos esclavos de un sistema. Porque mientras que usted y yo seamos esclavos de un sistema, estaremos bajo ese sistema siempre. Y Jesucristo vino a romper esa esclavitud a ese sistema. ¿Comprende esto? Entonces a la gente le cuesta comprender esto. Pero dice la Escritura que estos filisteos, y esto me gusta mucho, dice que tenía que hatos de oveja, hatos de vaca, labranza. O sea que Dios le dio primero la finca, las tierras, para después darle las vacas, las ovejas, para después darle la siembra, porque dice que había mucha labranza y los filisteos tuvieron envidia. O sea, una señal de prosperidad por la bendición de Dios es que usted va a ser multiplicado, va a ser ensanchado. ¿Comprende esto? Va a tener de todo. En ese tiempo eso era lo que había. Había agricultura, había ganadería. O sea, ellos eran prosperados en todas esas áreas porque eso era señal. Y le voy a decir algo. Un judío no próspero, la gente decía en Israel, este no está bien con Dios. Y en el cristianismo es igual. Cuando alguien viene con problemas económicos, yo lo primero que le pregunto, ¿tú diezmas, tú ofrendas, tú siembras?
Porque entonces de lo contrario diríamos que Dios es mentiroso. ¿Comprendes esto? Entonces, si alguien está con un problema financiero, es porque algo, como aprendimos en los temas de rebelión, o estamos mal con una autoridad espiritual o con una autoridad natural. Entonces es bien importante comprender eso. O sea, la prosperidad es la señal de que Dios está con nosotros, que Dios está respaldándonos, que nos está bendiciendo. Que no nos falte nada porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro defensor. La palabra de Dios dice que nosotros nos vamos a mendigar pan. ¿Le creemos o no le creemos a Dios? Es más, Jesús cuando mandó a sus discípulos le dijo, no lleven ni comida, porque cada trabajador tiene derecho a su salario. O sea, Él los mandó que ni llevaran nada. ¿Por qué? Porque si el Padre Celestial alimenta a los pajaritos, alimenta a los animales, ¿cómo no nos va a alimentar más a nosotros, que somos sus hijos? ¿Comprende esto? Toda la Biblia está llena de que una de las señales de la bendición de Dios es que a nosotros no nos falta nada. Por eso Jesús dice, miren, no se preocupen por nada, ni por ropa, no se preocupen ni por vestido, ni por qué van a comer, ni por el día de mañana, mas buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. ¿No dice Él eso? Entonces una persona no puede estar en la misma condición toda la vida. Tiene que dar fruto y tiene que haber un rompimiento en el fruto en todas las áreas de nuestra vida. Tiene que haber un rompimiento en el fruto. Amén. Así que usted reclame su rompimiento financiero ahí donde está. Diga, yo hoy me apropio de mi rompimiento financiero en el nombre de Jesucristo. Amén. Usted tiene que activar toda cosecha que ha puesto en el altar y diga, este es el tiempo de cosechar mi siembra. Declárelo, este es mi tiempo de cosechar mi siembra. Amén. Entonces dice que la palabra que tuvo ellos y que por causa de lo que ellos alcanzaron o tuvieron, produjeron envidia. La bendición de Dios levanta la envidia. Usted tiene que saber esto. Esto no es para mí, esto es para todo el que comienza a recibir bendición. La bendición de Dios levanta la envidia. Si Dios te está bendiciendo en tu vida personal, ya no lloras, ahora te arreglas diferente, eso va a levantar la envidia de alguien. Si ya Dios está transformando tu matrimonio, eso va a levantar la envidia de alguien. Si Dios está transformando tu negocio, eso va a levantar la envidia de alguien. ¿Estás aquí? Alguien se va a levantar con envidia por causa de la bendición de Dios, y es hora que el pueblo de Dios lo entienda. Pero Dios, por causa de la envidia, te va a bendecir más. Él no va a detener la bendición. Él no va a detener la bendición para que la gente no te envidie. Él lo que te va a enseñar a ti cómo protegerte y cuidarte de la gente envidiosa. ¿Y por qué Dios te está enseñando esto aquí hoy? Porque Él quiere que te cuides, porque viene tu bendición, porque viene tu rompimiento. Y te está enseñando a cuidarte, porque la bendición, wow, qué presencia del Espíritu, porque la bendición que te viene va a levantar mucha envidia. Pero tú tienes que comprender qué dice la Biblia de la envidia. Entonces, dice que los filisteos le tuvieron envidia. Entonces, ¿qué hicieron? Esto es lo que tienes que tener cuidado. La bendición de Dios, ¿tú sabes lo que significan los pozos en la Biblia? Una de las cosas que significan los pozos es que cuando tú y yo oramos, estamos abriendo pozos. ¿Tú sabes lo que significa? Que cuando tú y yo estamos orando, estamos escarbando un pozo. Cuando oramos. Y ese pozo un día, de tanto escarbar, va a brotar agua. Y el agua es el sustento. O sea, la bendición.
O sea que la bendición viene por sembrar y por orar. Por orar y por sembrar. Por orar y por sembrar. Usted ora, usted escarba pozo, usted dobla rodilla y siembra. Si siembra y no ora, puede estar reteniendo muchas cosas. Porque es un trabajo en conjunto. Siembra y abre pozos. Siembra y abre pozos. Usted no puede pretender recibir prosperidad y engrandecimiento si usted no siembra y ora para abrir el pozo y encontrar el agua del pozo. Amén, ¿está aquí? Entonces dice que todos los pozos que había abierto Abraham con sus criados, los filisteos los cerraron. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú oras y tú abres pozo y encuentras tu bendición, los envidiosos van a tratar de cerrártelo. Voy a decirlo de nuevo. Cuando Dios te conecta con la bendición, vas a tener gente alrededor tuyo envidiosa que van a tratar de tapar ese pozo. Que lo pierdas. Por eso tú escucha, Dios te ha abierto puertas. Yo no sé a quién le está hablando Dios hoy, pero Dios te ha abierto puertas de bendición, conexiones divinas. Pero lamento decirte que tu propia gente ha sido tan envidiosa que ellos te la cerraron. A veces creemos que los envidiosos están lejos, están cerca. Los filisteos estaban ahí cerca de Israel. Ojalá que tú puedas entender esto. Porque tienes que tomar decisiones firmes. Porque a Isaac los filisteos le cerraron los pozos de la bendición. Entonces tú tienes que estar atento. Porque Dios te va a traer oportunidades. Diga conmigo, oportunidades. Puertas que se van a abrir para ti. Puertas de bendición. Pero tienes que tener cuidado a quién introduces, a quién invitas y a quién llevas a esa bendición. Porque te la pueden destruir, porque la envidia hace que los pozos se cierren. Y hay gente aquí que se le han cerrado pozos de oportunidades porque los que están al lado tuyo no te quieren ver mejor que ellos. Mira, es que te lo voy a decir. Es que la característica del envidioso es que tú nunca podrás estar mejor que ellos. Ellos quieren que tú estés en una condición igual o inferior a ellos. Porque ellos no soportan que tú prosperes, que tú avances. Hasta te convence de que tú los esperes a ellos, que lleguen al nivel que tú estás. El envidioso va a querer dañarte la bendición de Dios. De muchas maneras, pero después entro en otro tema de ese. Por eso tú tienes que cuidar toda puerta que Dios abre de bendición. Denle un aplauso al Señor. Todo pozo de bendición tienes que cuidarlo. Porque no podrás llevar a todo el mundo a ese lugar. ¿Por qué? Porque te pueden dañar la conexión divina. Y eso es lo que tienes que aprender, porque Dios te va a abrir pozos en los próximos días. Oportunidades se van a abrir en los próximos días a tu vida. Pero tienes que cuidar esa bendición hasta de ti misma o mismo. Porque el enemigo va a ver cómo cierra esa oportunidad. Cómo cierra ese pozo. Aún tus actitudes pueden cerrar el pozo. Aún tu forma de mirar las cosas pueden cerrar el pozo. Aún la gente que está alrededor tuyo puede cerrar el pozo. Por eso ten cuidado de preguntar a quién le preguntas acerca del pozo. ¿Estás aquí?
Ahora ya te dije lo que hacen los envidiosos. Ahora vamos a ver quiénes son los envidiosos. Entonces dice, porque ahora escucha esto, ya te estoy diciendo el daño colateral que causan los envidiosos. Ahora te voy a decir quiénes son los envidiosos. ¿Estás aquí? Entonces, el deseo de Dios es que cosechemos al 100%. La señal de la bendición está en nuestra cosecha. Diga conmigo, la señal de mi bendición está en la cosecha. Tu cosecha, tu fruto es el que glorifica al Padre. Tu cosecha es señal de bendición. ¿Estás aquí? Tu cosecha es la señal de la bendición, de que Dios está contigo, de que Dios te respalda. Esa es una realidad. Digo, si recibimos a Cristo y nos morimos, gloria a Dios. Pero si nos quedamos, hay que mostrar la bendición. Ahora le voy a contar algo. Eso es bueno saberlo. ¿Usted sabe por qué? Porque usted va a trabajar por obedecer a Dios cada día. Usted tiene que trabajar para obedecer cada día más y su obediencia volverse perfecta a Dios para recibir la bendición de Dios. Amén. Ahora, esto no quiere decir que no haya procesos donde no hay bendición. Hay procesos donde no hay bendición o donde hay limitación, perdón. Pero nada nos va a faltar, aún en el proceso. Aún nada. Y esa es la señal de la bendición. Que aunque estemos en un proceso, ahí ha estado Dios y nada nos ha faltado. Cuando otros no tienen nada, pero usted ha estado en el proceso financiero y nada le ha faltado, porque ahí ha estado Dios dándole la bendición, cumpliéndose la promesa. Pero escuche esto, pero no se puede quedar toda la vida en esa condición. Porque la Biblia dice que Dios quiere darte más abundantemente. Eso quiere decir para ti, para tus necesidades, para tus seres queridos y para tus hermanos y para el pobre y para la viuda y para el huérfano. Pero usted no puede quedarse toda la vida siendo el huérfano o el pobre o la viuda. Usted tiene que cambiar de condición y poder ayudar a otros. ¿Comprende esto? Entonces, la bendición de Dios te da poder. Anote estos puntitos. La bendición de Dios te da poder para no ser esclavo del diablo. La bendición de Dios hace que la gente te respete. Él era engrandecido. El ser engrandecido es que la gente te respete. ¿Ok? ¿Estás aquí? No lo malinterpretes, el ser engrandecido porque yo quiero ser grande. No. Es que si tú no eres engrandecido, la gente no te va a respetar. Y Dios le dijo a Abraham que voy a engrandecer tu nombre. Dijo Dios a Abraham, ¿sí o no? O sea, ¿eso qué es? Que vas a ser reconocido y que la gente te va a respetar, los gobiernos. ¿Entiende esto? ¿Por qué Dios necesita engrandecer el nombre de su pueblo? Porque aún los gobiernos, aún el impío, aún mucha gente tiene que respetar a esa persona, a esas personas, a ese pueblo de Dios. Amén. Entonces, dice, dice, la bendición de Dios hace que la gente te respete. Dice, lo leímos en antes, yo creo que había otro texto bíblico, ¿verdad? Aquí está, mira esto. No, ahí mismo, Abimelech, escuche esto, Abimelech. Yo no sé si te lo puse o no, pero voy a buscarlo, yo lo busco rápido. Génesis 26. Génesis, el siguiente texto bíblico. Mire lo que dice el siguiente texto bíblico. El 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Qué dijo Abimelech? Entonces dijo Abimelech: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Escuche esto, lo primero que la gente envidiosa va a hacer cuando tú eres próspero es apartarse de ti. Ya no quieren estar contigo, ya no quieren caminar contigo, ya no quieren estar cerca de ti.
¿Por qué? Porque cuando tú no eras próspero, tú dependías de ellos. Cuando tú no eras próspero o cuando no tenías economía, tú dependías en algo de ellos. Pero lo primero que ocurre cuando Dios comienza a bendecirte es que se van a apartar de ti. ¿Comprendes esto? Cuando Dios comienza, escucha, Dios no te llamó para dejarte en la misma condición. Dios nos llamó para prosperarnos. Pero cuando tú comiences a prosperar, los envidiosos se van a apartar de ti. ¿Qué dijo Abimelech? Apártate de nosotros, porque ahora eres mucho más poderoso que nosotros. Este es el punto. Cuando tu condición cambia, y está bien, cuando llegaste que no tenías tanto, está bien estar ahí. Pero ahora Dios te está prosperando, que está superando a los envidiosos. Porque escúcheme esto, los obedientes están destinados a prosperar más que los desobedientes. La Biblia dice que los obedientes están destinados a prosperar más que los desobedientes. Entonces, los desobedientes y los envidiosos se van a enojar y no lo van a soportar y se van a comenzar a apartar de ti y te van a decir es que tú no eres la misma o el mismo. Es que tú ya cambiaste. Y el problema no es que tú cambiaste, el problema es que ahora eres más poderoso que ellos. En vez de ellos decir, ¿qué hiciste tú para yo estar como tú de bendecida o bendecido? Ellos se apartan porque el envidioso no quiere obedecer a Dios. El envidioso lo quiere todo diferente a nosotros. ¿Comprendes esto? Tienes que comprender esto, porque si no, cuando prosperas, se te puede ocurrir decir, hubiera preferido nunca prosperar. Hubiera preferido nunca avanzar. Hubiera preferido nunca tener una iglesia, nunca. Porque vas a comenzar a sufrir y a llorar por los que se apartan de ti. Amén. Pero esto es lo que pasa, tú no apartas a la gente, es los envidiosos se comienzan a apartar de ti porque sienten ahora que tú eres superior a ellos. ¿Comprendes esto? Entonces la bendición de Dios te da muchos frutos, pero ese fruto levanta envidia y el mucho fruto es señal de la bendición. La gente no soporta la bendición de Dios. No soporta ver eso. Entonces la envidia empuja a la gente a destruir lo que tú tienes, a dañar tu vida, a dañar tu fruto, a dañar tu reputación, tu trabajo. Eso hace la envidia. La gente va a querer dañar lo que tú tienes, aunque se queden contigo, aunque caminen contigo, ellos quieren dañar, porque ellos eran más felices cuando tú estabas mal que cuando tú prosperes y estás bien. Entonces dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham los cerraron, producto de la envidia, porque ellos no soportan que tú tengas algo que ellos no tengan, o ellos no soportan que tú recibas algo que ellos no reciben. El envidioso nunca soporta que tú recibas cosas que ellos no reciben. Y te van a decir, ¿y por qué esto? ¿Y por qué Dios te da esto? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios aquello? Una vez llegó una persona aquí y se sentó y le reclamó aquí a Dios porque a mí me había dado de iglesia y a ella ya no. Fíjese. Y me lo dijo. Me senté ahí a orarle y a preguntarle a Dios, ¿por qué a ti te había dado iglesia y a mí no? ¿Comprende? Eso es el envidioso. Le pregunta aún a Dios por qué a los otros le ha dado y a él no. Y eso fue lo que pasó con Caín y Abel. El envidioso siempre va a tratar de asesinar a los bendecidos de Dios. Entonces, dice, la gente envidiosa se aparta porque no puede soportar, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas importantes
Vamos a ver ahora la gente envidiosa. La sabiduría del Antiguo Testamento nos advierte que no envidiemos las siguientes personas. Vamos a ver. Vamos a ver. 1. Dice, porque tuvo envidia de los arrogantes. Nunca tenga envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Si dijere yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Escucha esto, lo que está diciendo la sabiduría de Salomón. Dice David, perdón, y dice, yo hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos va a engañar. La gente arrogante, diga conmigo, no envidiar a la gente arrogante. O sea, la gente arrogante es envidiosa, pero usted no puede envidiar lo que ellos tienen, porque ellos van, lo que está diciendo aquí la Escritura, que la gente arrogante tarde o temprano va a dañar. ¿Qué dice ¿Por qué dice a la generación de nuestros hijos? No es que va a dañar a mis hijos, sino que a esa generación de esa edad. Escucha esto, va a dañarla, dice. Número 2, al violento. Dice, y ahorita vamos a ver quiénes son los violentos, los arrogantes. Dice, no envidies al hombre injusto, ni escoja ninguno de sus caminos. ¿Quién es el hombre injusto? Aquella persona que es injusta, que no practica la palabra de Dios, es la persona injusta. A veces decimos, esa persona es injusta, no me pagó, pero eso es algo superficial. Lo más profundo es que una persona injusta es aquella que para Dios, que no está justificada por Cristo y que no practica la palabra de Dios. Entonces, porque nuestra justicia es Cristo Jesús. Entonces dice que porque Jehová abomina al perverso, más comunión íntima es ¿con quién? ¿Con quién es la comunión íntima de Dios? La comunión íntima quiere decir que Dios le revelará sus secretos a los justos y no a los impíos. Entonces, diga conmigo, arrogante y al violento. Número 3, al malvado. Dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Amén. ¿Comprende esto? Porque hay mucha gente dentro de la iglesia envidiando y soñando a gente impía, admirando y envidiando lo que los impíos alcanzan. Pero dice que la bendición de Dios está en la casa de los justos, o sea, en la tuya y en la mía. La bendición de Dios está en la casa de los justos. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad. Entonces, vemos aquí 3 tipos de personas que no se puede tener envidia y que hay que cuidarse de ellos. Son el arrogante, el violento y el malvado, ¿verdad? Dice la Escritura que tenemos que tener cuidado de envidiarlos a ellos. No, ¿qué es? Ya vimos en antes, es el deseo de tener lo que ellos tienen, ¿verdad? Vimos que era envidia, era el deseo de tener lo que ellos tienen. Todos nosotros hemos deseado lo que el impío tiene. Así que aprenda a mirarle las casas bonitas, los carros bonitos, los negocios bonitos y aprenda a quitar la mirada de allí. Amén. ¿Comprendes esto? Eso es lo primero que tienes que comprender de la envidia. Aprende a mirar de estas personas arrogantes, malvadas e injustas lo que tienen, porque la Biblia dice, hay gente que me ha preguntado, pastor, ¿y por qué los malos prosperan? La Biblia dice que Dios los hace prosperar a ellos. La Biblia dice que el malvado Dios lo hace prosperar. Dios le da el trabajo de acumular. Dios le da el trabajo de acumular. Y yo creo que la razón por la cual Dios le ha dado el trabajo de acumular es porque la iglesia tenía una mentalidad de pobreza.
y alguien tenía que sustentar al pueblo de Dios. Así que Dios tuvo que prosperar al impío, al arrogante, al altivo, al injusto y al malvado para que llegara el alimento a su pueblo, porque la iglesia tenía una mentalidad de pobreza. Pero Dios quiere, dice la Biblia, que la morada del justo es la que Dios quiere bendecir. Pero claro, la iglesia, hay que ser pobre mejor. Pero el empresario era usted. El dueño de las cosas era usted. Y usted tenía que generar empleo para bendecir familias, para bendecir otras personas. Pero mientras que usted no cambie la mentalidad, escuche, hasta usted estará limitado. Y por eso Dios tuvo que darse el trabajo de bendecir al impío y amontonar a través de él, mientras que la iglesia cambiara su mentalidad y dijera: yo voy a tomar posición en la sociedad. Porque ¿quién va a sustentar la familia, pues? ¿Quién va a sustentar a las personas? ¿Dónde están las fuentes de empleo? Amén. Entonces, pero Dios bendice la morada del justo. Amén. Dios, hasta que usted no cambie esa mentalidad, usted no va a experimentar esa bendición de Dios. Dios bendice la morada del justo. Entonces, el envidioso siempre está idolatrando. Esto es bien importante. Los filisteos eran idólatras. Entonces eran pueblos rivales de Israel. El envidioso siempre está idolatrando su propio ego y todo lo que tiene lo ha alcanzado engañando. Escucha esto. El envidioso todo lo que tiene lo ha alcanzado engañando, robando, matando aún el carácter de la gente para alcanzar algo. ¿Por qué? Porque no sabe obedecer a Dios. Entonces roba, mata y hurta para alcanzar cosas. Engaña para alcanzar cosas. Hace negocios manipulando las leyes para alcanzar cosas. Porque para esa persona eso es más fácil que obedecer a Dios. ¿Ok? Entonces, por eso usted tiene que cuidarse de la gente envidiosa. En el Nuevo Testamento, la envidia es un elemento común en la lista de pecados, como aquellos que salen de la persona por la boca y contaminan. La envidia está en la boca de aquellos que usan el nombre del Señor, pero no le obedecen. Solo envidiaban la grandeza del Señor Jesucristo y querían los beneficios, pero no obedecer al Señor. Vamos a ver Mateo 7, 22, 23. Dice, y muchos me dirán, dice Jesús esto, y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren lo que dice Jesús. Gente que usa el nombre, gente que usa la oración, pero Jesús los mira y dice: son hacedores de maldad porque no quieren obedecer la palabra de Dios. Hay gente diciendo, escucha esto, porque nosotros tenemos que corregir. Y una de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo es corregir a la iglesia. La gente anda en su propio beneficio usando el nombre y el de Jesucristo. Pero pregúntale dónde están los discípulos que ganó. Pregúntele dónde están esos discípulos. ¿Dónde está el sustento de esos discípulos? ¿Dónde están los que liberó? Los que formó, los que instruyó, y no tienen. ¿Por qué? Porque solo usan el nombre, pero no hacen ni obedecen al mandato de Jesucristo. Por eso Jesús le dice: y entonces voy a declararle: nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, Jesús está diciendo que esa gente solamente son hacedores de maldad porque no tienen fruto. O
O sea, ni ellos mismos han podido transformarse, ni ellos mismos han podido cambiar, y por eso no han podido cambiar ni transformar a nadie. ¿Comprende esto? Por eso una de las cosas que usted y yo debemos hacer es, con la ayuda del Espíritu Santo, transformar nuestro carácter. ¿Ok? Entonces, dice la Escritura que Mateo 15, 18, 20. Mire esto. Mateo 15, 18, 20 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Estamos viendo ahora de a dónde viene la envidia. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Diga conmigo, los malos pensamientos. Ahí está la envidia. La envidia es el deseo de tener lo que otro tiene. ¿Se acuerda que lo vimos? Entonces ahí está el mal pensamiento. Yo quiero tener lo que otro tiene. Ahí está el mal pensamiento. Yo quiero tener lo que otro tiene. Pero nunca envidian tener una iglesia para Cristo. Nunca envidian tener discípulos. Pablo habla de esto. Que ojalá envidiaran tener eso para Cristo. Pero sí envidian todo lo demás. Porque es el mal pensamiento. Quieren esto, quieren aquello, quieren tener esto. Comprende esto, pero realmente no les interesa la obra de Dios. Entonces dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas contaminan. ¿Qué hace la envidia? Contamina. Presten atención a esto. Contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, ni da COVID. Jesús lo está diciendo. Jesús está diciendo que el COVID no se pega por no lavarse las manos. Jesús está diciendo que si no se lava las manos, eso no contamina a nadie. ¿Está aquí? El que creó el cuerpo lo sabe. El que creó el espíritu lo sabe. El que creó el alma lo sabe. Así que deje de estar teniendo miedo y fobia ahora. Amén. Jesús dice que lo que contamina es el mal pensamiento. Ahora, no le estoy diciendo que no se lave las manos. Yo le tengo gel aquí para que se las ponga. ¿Comprende eso? Ok. Pero eso es lo que contamina al hombre. O sea, la envidia, escuche, préstele atención porque esto es serio, señores. En el momento que su vida comenzó a cambiar por causa de Cristo, la envidia se levantó. En ese mismo momento, usted no cree que no, se levantó la envidia. Y entonces esa envidia comienza a contaminar, es lo que dice Jesús. Y que a esa es la que hay que cuidar. Y que esa es la que tenemos que protegernos. ¿Entiende esto? De la envidia. Porque esa envidia contamina tu vida y contamina lo que tú tienes y contamina. Así como el COVID mata gente, entonces, ¿qué quiere decir? Esta envidia es peor. Porque si el COVID se pega por no lavarse las manos, Jesús dice que eso no mata, sino la otra es la que mata. ¿Entiendes esto? La otra es peor. Esa es peor, esa envidia es peor. Y le voy a decir algo que me dijo el Espíritu Santo. Hay gente detenida y paralizada que no avanza por la envidia. Y por ellos no tener el discernimiento del Espíritu. Y por no tener comunión con el Espíritu. Y por no tener discernimiento del Espíritu. No pueden discernir que la gente que ellos menos creen los tiene detenidos. Entonces dice, Jesús dijo que eran los malos pensamientos. La envidia es una característica propia de la humanidad rebelada contra Dios. Presta atención, vamos a ver ahora qué es la envidia. Ya que es tan peligrosa, es peor que el COVID. Está diciendo la Biblia que es peor que el COVID. Que esa sí mata, que esa sí contamina, que esa sí hace daño al hombre.
Y dice que la envidia es una característica propia de la humanidad rebelada contra Dios y que están llenos de envidia. Mire esto, todo el que se rebela contra Dios está destinado a ser lleno de envidia. Vamos a ver los Romanos 1, 28, 32. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, tenga cuidado de no tener en cuenta a Dios en su vida. De algo usted tiene que cuidarse, y es de no tener en cuenta a Dios en lo que usted hace, de no tener en cuenta a Dios de lo que va a hacer, de no tener en cuenta a Dios en las decisiones que va a tomar. De algo usted tiene que cuidarse, y es de desobedecer a Dios. De algo tiene que cuidarse, y es de desobedecer a Dios, porque dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿quién los entregó? El diablo los entregó. ¿Quién los entregó? ¿Usted sabe por qué? Una vez alguien dijo que pero Dios es tan malo. No, Dios no es malo, Dios puso reglas. Dios, oiga, usted no tiene reglas en su casa. Si usted no tiene reglas en su casa, usted va a tener un desorden en su casa. Si usted no pone leyes en su casa, usted va a tener un desorden en su casa. O sea que cualquiera entra y hace lo que quiere en su casa. Cualquiera entra y hace como le da la gana en su casa. ¿Verdad que sí? Por eso lo primero que Dios hizo cuando hizo su casa, el Edén, y puso ahí al hombre, le puso reglas. Le dio consejos que eran de beneficio para él. Así que cuando usted no toma en cuenta a Dios, diga conmigo, tengo que tomar en cuenta a Dios para todo. Pero a aquellas personas que me miran por redes les quiero compartir algo. No sea como alguna gente que dice, ya yo le dije a Dios que me ayudara en este negocio que voy a hacer. Yo he escuchado eso. ¿Ah? O sea, ellos le dijeron a Dios que les ayudara en esa relación. Ellos le dijeron a Dios que les bendijera en ese negocio que ellos habían decidido hacer. Ellos le pidieron a Dios que le ayudara en eso que ellos estaban decidiendo hacer. Pero ellos nunca fueron a preguntarle a Dios si ellos lo podían hacer. Son dos cosas muy distintas. Escúcheme lo que le voy a decir. Que usted vaya donde Dios, Dios bendíceme porque he tomado la decisión de hacer esto. A ir donde Dios y decirte, Señor, te presento esto. Si es tu voluntad para mi vida, apruébamelo, y si no, quítalo. No se haga en mí mi voluntad, sino la tuya. La gente piensa que Dios va a ir con ellos a donde ellos quieren ir porque fueron y le dijeron, Dios, vengo a invitarte a que vayas conmigo. ¿Sí? ¿Y si Dios no quiso ir? ¿Será que usted puede obligar a Dios a ir donde usted quiere ir? Si usted, oiga, si yo le digo a usted que vaya conmigo y usted no quiere ir, yo no lo puedo obligar. Si yo le digo a usted que venga a servir a Dios y usted no quiere venir a servir conmigo, yo no lo puedo obligar. ¿Será que yo puedo ir donde Dios y decirle, Dios, mira, he decidido hacer esto y yo vengo para que vayas conmigo? Entonces la gente comienza a hacer cosas y dice, es que Dios está conmigo. Así. Y yo le pregunto, ¿y cómo sabes que Dios está contigo? ¿Cómo sabes que Dios está contigo? ¿Porque tú dices? ¿O porque tú estás seguro que Dios te aprobó lo que tú estás haciendo? ¿Comprendes esto? Iglesia, tenga cuidado que usted esté tomando decisiones y piensa que Dios está con usted y después le va mal. Entonces usted queda, y yo mal, quedamos mal porque dijimos y Dios estaba con nosotros y Dios dijo que sí y fuimos. ¿Me explico esto? Usted tiene que presentarle todo a Dios primero y espere que Él responda. Y espere que Él apruebe. Porque Él es la autoridad.
Y espere que Él confirme. Y espere que Él diga. Si no está en la palabra de Dios. La gente es muy dada a decir, es que esto y esto y esto. Yo le digo a la gente, la palabra de Dios dice que todo lo que te llega a tus manos, hazlo según tu fuerza. ¿Tienes la fuerza para hacerlo? Entonces, eso es importante porque dice que porque ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios en lo que iban a hacer, y escúcheme lo que le voy a decir, hay gente que dice, es que me va a ir bien porque Dios está conmigo, y eso que dicen ellos, que Dios está con ellos, no les permite venir a servir, no les permite venir a la iglesia, no les permite atender los compromisos de la iglesia. Eso yo todavía no lo entiendo. ¿Y cómo es que Dios está con ellos? O sea que Dios le aprobó dejarme la iglesia vacía cuando Él me mandó a que la llenara. Yo quiero que comprenda esto. Dice la Biblia que vayamos y llenemos su casa. ¿Sí o no? La Biblia dice que vayamos y traigamos y forcemos a la gente a entrar y llenemos su casa. Ah, pues, y ahora el montón de gente, ahora que le salió un montón de negocio y dejaron la casa vacía. Y Dios está con ellos. ¿Sí? Pastora, es que fíjese que me salió este negocio y ahora tengo que hacer esto. Pero Dios está conmigo, esta puerta me la abrió Dios. ¿Sí? Y después cuando les van mal, vienen acá y entonces no fue Dios que abrió esa puerta. ¿Y qué pasó? Porque cuando la Biblia habla de tomar en cuenta a Dios, es que Dios siempre va a ser primero. Y que la bendición de Dios no enriquece y no añade tristeza con ella. O sea que tú nunca vas a poder dejar a Dios a un lado y llamarle bendición a aquello que te obliga a dejar a Dios a un lado. Hay gente que vino a servirle a Dios y después le salió un trabajo y ahora los días de trabajo le cayeron los días de servicio y los días de práctica. ¿Ok? Se encontraron un novio, se casaron y dijeron que ese era el hombre que Dios le había dado o la mujer que Dios le había dado, y ahora lo que menos hacen es venir a la iglesia. Vienen y dicen, Dios restauró mi matrimonio. Y hasta lo testifican y búscalos para ver a dónde están ahora. Denle un aplauso al Señor. Dios restauró mi relación con mis hijos. Y parece que la voluntad de Dios nada más era que se restaurara con los hijos y ahora ya no fueran más a la iglesia. Voy a ver qué dice Dios de eso, pues. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, cuando usted no tiene en cuenta a Dios con lo que usted va a hacer, la Biblia dice, Dios los entregó a una mente. Aquí está el problema. ¿Por qué no los podemos convencer de que están errados? Porque ahora tienen una mente reprobada, pensamientos que no son de Dios. Dice, para hacer cosas que no convienen. Escucha esto. Escucha el peligro de no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. Dice que tienen una mente, o sea que nadie, escucha esto, que ellos están convencidos que lo que están haciendo es así, es verdad. Ellos están convencidos de que tomaron la mejor decisión para hacer cosas que no. ¿Qué dice? Para hacer cosas que no. Entonces seguimos. Dice, estando atestado, mire esto, mire lo que comienza a ocurrir con una mente que no quiere tomar a Dios en cuenta en lo que va a hacer en su vida. Dice que estando ellos llenos, atestados de
injusticia. Vamos a ver de qué comienzan a llenarse esta gente. Injusticia. Diga conmigo, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Dígame esta fuerte la que viene. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Llenos de envidia. La gente que te puede cerrar lo que Dios te abre está llena de envidia. Ahora, ¿estás conociendo quién es la gente que que tiene el poder para cerrarte lo que Dios te abre? Vamos a hablar clarito. La gente que porta el ADN para cerrarte lo que Dios te abre son los envidiosos. O sea que te voy a decir algo. Esto es para hoy salir determinado a tomar decisiones buenas. De hoy en adelante tienes que aprender a caminar y tomar decisiones buenas. Porque por eso hay gente cansada y agotada de trabajar y de hacer, de trabajar y de hacer. Y después queda cansado porque todo se le cae. Yo sé lo que es eso. ¿Por qué? Porque no entendíamos que esa gente tenía el poder para derribarnos lo que Dios nos había dado. Y es la gente llena de envidia. Escucha esto, cuídate, dile al que está al lado, cuídate de los envidiosos. Dilo de nuevo, cuídate de los envidiosos. Dice que ellos están llenos de homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Quiénes? Los que no toman a Dios en cuenta en sus vidas. Vamos a llamarle por su nombre. Mire, le voy a contar algo. Yo nunca he visto a Dios exponer la rebelión como lo está haciendo ahora. Yo nunca he visto a Dios exponer la rebelión como lo está haciendo hoy. No solamente en esta iglesia, sino en el mundo entero. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios tiene que limpiar la iglesia. Porque Dios tiene que lavar la iglesia. Porque el remanente de Dios es la novia de Cristo y son un pueblo que obedece. Y si usted quiere tener coinonía con los rebeldes, usted está en peligro. Entonces, ¿qué dice aquí? Que los que no toman a Dios en cuenta, los que no toman a Dios en cuenta, y ya le expliqué, usted se va a encontrar gente que dice, me va a ir bien porque Dios está conmigo. Ajá, antes comíamos ese cuento, ya no. Dame tu carta de presentación para saber si es verdad que Dios está contigo. Antes comíamos ese cuento, pero ya no. ¿Comprendes esto? Entonces, ¿qué pasa? El pueblo hacía negocios con gente que decía, Dios está conmigo. Es que yo voy a la iglesia los domingos y por eso yo estoy bendecido. Es que yo diezmo y por eso estoy bendecido. Y Dios está conmigo. Y la gente se enganchaba en sociedades, en negocios, porque la gente le decía, es que Dios está conmigo. No es suficiente. Dile que está al lado, no es suficiente. No es suficiente creer, hay que obedecer. No es suficiente, voy a decírselo de nuevo, no es suficiente creer, hay que obedecer. No es suficiente creer, hay que obedecer la palabra de Dios. Si tú ya no quieres sufrir más y que tengas problemas y situaciones, escucha esto, la gente más problemática es la gente rebelde. Porque ahora conocen la palabra y dicen que como la conocen, ahora ellos creen que la palabra la pueden usar para probar su rebelión. Entonces dice que ellos están llenos de envidia, los que caminan sin tener a Dios, sin buscar a Dios que esté en sus asuntos. Están llenos de envidia y la envidia es el arma que usa Satanás
para cerrar puertas de bendición. Estamos exponiéndolo hoy. Amén. Entonces, esto es bien importante. Entonces, eso dice Romanos 1. Dice, y los que, no he terminado, sigue, ¿verdad? Murmuradores, detractores, mire todo lo que son los que no toman en cuenta a Dios. Mire todo lo que son los que no toman en cuenta a Dios. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Por eso cuando te van a dañar, no tienen misericordia de dañarte. Por eso cuando te van a perjudicar, no tienen misericordia de perjudicarte. Y tú después estás sufriendo, no puedo creer. Le confesé mi vida, le abrí mi casa, los recibí, les cociné, les lavé los pies. Y usted se queda, pero dice que no tienen misericordia. Usted dice, le di las manos cuando más la necesitaba, no tenían que comer y yo les di de comer. Les ayudé, y usted no entiende, pero es que ellos están destinados a eso. Ellos están destinados a eso. Yamir, ahorita tenme por ahí listo, segunda de Timoteo, los vasos de honra y deshonra que te di el domingo pasado, que nunca lo pude abrir. ¿Estás aquí? Hay gente destinada a vaso de honra y gente destinada a vaso de deshonra. Usted tiene que comprender esto. Entonces seguimos. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Esta gente es digna de muerte y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ellos se complacen con los que practican esto. Dice así, entonces la envidia es una obra, vamos aquí ahora a entrar un poquito más profundo. La envidia es una obra de la carne, una obra de la naturaleza caída, el viejo hombre. Los que no viven en el espíritu corren el riesgo de vivir con estas prácticas. ¿Esto qué quiere decir? Que antes también éramos envidiosos nosotros. Porque la envidia es una obra de la carne. Diga conmigo, la envidia es una obra de la carne. Y las obras de la carne son la naturaleza en la que usted y yo vivíamos antes. La envidia viene de las obras de la carne, y las obras de la carne es la naturaleza del hombre y la mujer pecadores que no están con Cristo. Entonces dice Gálatas 5, 19, 21. Diga conmigo, la envidia es una obra de la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Cuando usted vea la obra, cuando vea carne en la Biblia, está hablando no de esta carne, sino la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, el hombre pecador que está en nosotros y que vino por Adán y Eva. O sea que toda la humanidad tiene esta naturaleza humana. Pero cuando usted y yo nacimos de nuevo por medio de Jesucristo y recibimos el bautismo del Espíritu y del agua, recibimos un espíritu nuevo. Y ahora tenemos la naturaleza del espíritu y también tenemos la naturaleza de la carne. Tenemos las dos naturalezas. Usted tiene que comprender esto. Porque si no, escúcheme esto, usted se puede pasar 40 años con los mismos problemas en su casa, en su entorno, en la iglesia y en todo lugar, frustrándose y no está entendiendo que lo que pasa es que hay unos viviendo en la carne y otros viviendo en el espíritu. Y usted tiene que comprender, si usted quiere vivir en el espíritu para agradar a Dios, usted tiene que comprender esto. El espíritu es enemigo de la carne. Usted tiene que comprender esto. El espíritu es enemigo de la carne y la carne enemiga del espíritu. Entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
¿Qué más? Dígalo fuerte, envidia. O sea, la envidia es una obra de la carne. La envidia es una obra de la carne. Y yo me quise poner triste y decirle al Señor, llévame contigo. Porque usted sabe cuánta gente no quiere vivir por el Espíritu. Porque la vida del Espíritu conlleva oración y ayuno y obediencia. La vida del Espíritu conlleva oración, ayuno y obediencia. Oración y ayuno y obediencia. Oración, ayuno y obediencia. Diga conmigo, oración y ayuno. Eso es la vida del Espíritu. O sea que para que las obras de las carnes no se manifiesten y estén sometidas, hay que tenerla en ayuno y en oración como un estilo de vida. Y oración, mucha oración. Por eso Jesús oraba mucho. Mucha oración en lengua, mucha oración, mucho clamor. Así que yo le dije, Señor, por un instante le dije, me pasó así el pensamiento, Dios mío. Y después cogí fuerza y dije, Señor, aunque sean 12, que sean 12. ¿Comprende esto? Dice envidia. Diga conmigo, es una obra de la carne. Me voy rápidamente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Comprende esto, tiene que comprender esto. Los que practican eso no van a heredar el reino de Dios. Y aquí es donde pasa. Esto es el problema. El problema es que unos viven en el espíritu y otros en la carne. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que hay dos reinos metidos en el mismo lugar. ¿Y qué hacemos pues? Cuando le dije al Señor eso, me dijo, dobla rodilla y intercede por ellos. ¿Qué haces? Dobla rodilla y volvámonos intercesores de nuestra familia. Volvámonos intercesores de nuestra gente. Doble rodilla, interceder hasta darlos a luz en el espíritu. Para sacarlos del infierno y meterlos al reino de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Interceder, interceder, interceder hasta introducirlos al reino de Dios. Porque la envidia, si no, escuche esto, todo lo que usted intente hacer, ellos mismos se lo van a troncar, se lo van a derribar. ¿Por qué? Porque la obra de envidia cierra y destruye todo, porque lo que busca es que tú no avances. Entonces hay que doblar rodilla. ¿Y qué hacemos pues? Doblar rodilla, interceder por ellos, pero seriamente. Amén. Entonces dice que la envidia es fíjense, llenos de envidia, dice Dios, están llenos de envidia. Y es una obra de la carne, o sea que son gente carnal. ¿Qué quiere decir carnal? No que come mucha carne. Carnal quiere decir que ellos se mueven por los deseos del placer y no por obedecer a Dios. Voy a decirlo así. ¿Quiénes son las personas carnales? Los que no quieren obedecer a Dios y quieren obedecer sus deseos, su yo, su ego, todo lo que ellos quieren hacer, quiero, y nada más hacen lo que ellos quieren. Esa es la gente carnal. ¿Y quiénes son los del Espíritu? Los que son guiados por el Espíritu de Dios y quieren obedecer a Dios en todo. Que no hacen nada si Dios no lo aprueba. Que no hacen... Que viven para Dios. Amén, que viven para Dios.
que ellos no toman decisiones si no se lo presentan a Dios y Dios se lo aprueba. Esa es la gente del espíritu. Y la gente de la carne es lo que sienten, lo que quieren. Yo quiero, yo siento, yo quiero. La gente caprichosa. Pero la gente del espíritu es la que espera en Dios todo y no hace nada sin que Dios se lo apruebe. Amén. Entonces, diga conmigo, la envidia es una obra de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que usted y yo debemos aprender a vivir, ¿verdad? En el espíritu. Ahora, ¿qué es vivir en el espíritu? Es el carácter cristiano. No es meramente rectitud moral o legalista, sino la posesión y manifestación de la gracia de Dios o virtudes de los frutos del espíritu. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que Dios está formando su carácter y el mío por la gracia de Dios, no por nuestra fuerza. No, o sea, usted no lo va a lograr porque yo lo intenté y no lo logré. No, usted depende del Espíritu de Dios. Usted depende del Espíritu de Dios. Usted tiene que rendirle su voluntad al Espíritu de Dios, sus pensamientos al Espíritu de Dios, su personalidad al Espíritu de Dios, su vida al Espíritu de Dios. Para que el carácter suyo produzca los frutos. Diga conmigo, los frutos. Entonces el carácter cristiano son las virtudes que por la gracia divina, ¿verdad?, da los frutos del Espíritu Santo, que son. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice que contra los frutos del Espíritu Santo no hay ley. O sea, ¿qué significa no hay ley? Que Dios dice que no hay ninguna ley que aplicar porque ellos tienen los frutos del Espíritu de Dios. Entonces Dios está procesándonos y formando el carácter de Cristo en nosotros para que podamos dar ese fruto que dice Juan 15. Nada más quiero el versículo 8. Son los frutos. Juan 15, anote para irme rápido. Juan 15. El 8, lo puede leer desde el 1. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen. ¿Qué es lo que tiene que permanecer? Las palabras de Jesús. Y mis palabras permanecen en vosotros. Dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mi discípulo. Aquí Jesús no está hablando del fruto de los bienes materiales, sino los frutos del carácter. O sea, los frutos en el carácter que son producidos por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Jesús aquí, que cuando los frutos del carácter del Espíritu de Dios están en nuestro carácter, entonces nosotros somos verdaderos discípulos de Él. Y no seremos contados entre la gente que anda usando a Jesús, el nombre de Jesús y haciendo cosas en el nombre del cristianismo, pero Jesús les va a decir, yo no los conozco, fuera de aquí, hacedores de maldad. Tiene que ver con el carácter, tiene que ver con los frutos en el carácter. Amén, diga conmigo, el fruto en el carácter. Entonces, tomadas en conjunto, todos estos frutos presentan un retrato moral de Cristo y pueden considerarse como la explicación que hace Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. O sea, cuando estos frutos están dándose en nuestro carácter, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en mí. Quiero decirle algo. Una vez una mujer se enojó, vino a la iglesia y se fue de la iglesia y me mandó a decir que se iba porque ella no podía llegar a las 10 de la mañana que empezaba el servicio, sino a las 11:30 cuando se estaba terminando. Entonces yo siempre le decía a la gente, si usted no puede obedecer, esto no se vaya de la iglesia porque diga esto y usted haya llegado tarde. Pero es que la vida del cristianismo es disciplina. Le voy a contar algo. Usted nunca va a poder obedecer a Dios si usted no puede obedecer aquí las cosas de Dios. Si usted entra cuando le da la gana, va cuando le da la gana, lo hace cuando le da la gana, llega cuando le da la gana, usted ya tiene un problema para obedecer a Dios.
ya usted tiene un problema. Es que en el momento que usted decidió obedecer a Dios, ya no es cuando usted le dé la gana. Y ahí comienza el problema. Y por eso, escuche, cuando a mí me cuesta obedecer a Dios en algunas áreas, y me va a costar entonces dar fruto en algunas áreas, porque mi obediencia no es perfecta. Y lo que Dios está trabajando hoy en ti y en mí es que nuestra obediencia sea perfecta. Voy a decirlo de nuevo. Tu obediencia y mi obediencia no es perfecta. Lo que Dios está trabajando hoy es que nuestra obediencia sea perfecta. No es cuando yo quiero ni cuando a mí me da la gana, es cuando Dios dice. Si tú logras esto, si tú logras eso, tu carácter se va formando y va dando el fruto del Espíritu de Dios. ¿Usted sabe en qué se caracteriza la persona rebelde con el espíritu de rebeldía? Que es cuando ellos quieren, no cuando Dios dice. Y yo recuerdo cuando Dios nos comenzó a quebrar, recién llegamos aquí, nos comenzó a quebrar a todos. Y muchos se fueron de la iglesia. No porque yo tengo que llegar a esta hora, porque tengo que dejar la comida hecha, el almuerzo hecho. Fíjese, yo salgo de aquí a ver a dónde voy a comer. Porque tengo que dejar la casa trapeada, la casa barrida, hágalo en la noche de ayer. Porque tengo que lavar, porque tengo que planchar, y la gente se complica en unas cosas. La obediencia debe ser perfecta. Y quiero decirte, Dios está trabajando en que tu obediencia sea perfecta. Y en la mía también. Para que el fruto sea perfecto. Amén. Porque mira el riesgo que corremos de hacerlo a nuestra manera. Entonces aquella persona se fue, no, yo me voy porque es que yo no puedo llegar a las 10, yo puedo llegar a las 11. Imagínense que yo me ponga a hacer un servicio a la hora que cada uno pueda llegar. Por eso Dios estableció autoridades, para que esas autoridades establecieran un orden y todo el mundo se sujetara a ese orden. Pero el espíritu de rebelde siempre quiere acomodarse a su conveniencia. Eso es lo primero que tienes que aprender. Esto no nos acomodamos a nuestra conveniencia, porque corremos en riesgo de ¿qué? De perder la bendición. Ya estoy terminando. La envidia es una característica de una vida no regenerada. La envidia es una obra de la carne y cuando se evidencia en una persona es porque esa persona no quiso entrar en un proceso de regeneración. Pasó agachado el proceso de la visión. Esa es la gente que pasa agachada a obedecer, sujetarse a un líder, sujetarse a un mentor. Esa es la gente que pasa agachada viendo cómo se acomoda y pretendiendo ser más vivo que todo el mundo. Pero tarde o temprano, si usted cree en Dios, la Biblia dice que todo lo oculto saldrá a la luz. Siempre, siempre la mentira o lo que usted y yo manejamos para acomodarnos va a salir a la luz y nos va a golpear. Siempre nos va a golpear. Aquellas personas con las que tú te quieras aliar, porque la Biblia dice en Amós 3:3, andarán dos juntos si no están de acuerdo.
No tengas miedo de preguntar con el que te quieras casar, con el que te quieras enamorar, con el que te quieras, lo que quieras hacer, el negocio, el amigo, la amiga, la persona de confianza con el que te quieras enamorar para hacer una relación de confianza, de amistad. Asegúrate que esa persona está dispuesta a obedecer a Dios en todo. Asegúrate. Porque hoy te puedes evitar el dolor del mañana. Porque esa persona está destinada, escucha, por Dios, no por mí, está destinada a ser llena de envidia. O sea que esa persona es la que te va a dañar el negocio, la que te va a dañar esto, la que te va a dañar aquello, la que te va a dañar lo otro. Porque está destinada a ser envidiosa, sin misericordia. Así que Dios nos libre de caer en las manos de ellos. Amén, ¿estás aquí? Dios, ten sabiduría. Por eso dice que cuando no tomamos en cuenta a Dios nos entrega ese tipo de... ¿Por qué Dios quiere que le tomes en cuenta? Porque Él te quiere librar del dolor. Él te quiere librar de la pérdida, del fracaso, de la amargura. Así que si no le crees a Dios, imagínate, escúchame esto, si tú no le crees a Dios, si la gente no le cree a la palabra de Dios para recibir el consejo, ¿de qué sirve que yo vaya? Pastora, vaya usted a hablar con ellos para ver si los convence. Si Dios no los convenció. Si el Espíritu Santo no los convenció. Se les predicó, se les aconsejó, se les mostró y ellos insisten en ser mejor que Dios. ¿Comprende esto? Si Dios les advirtió porque les quería evitar el dolor. Bueno, ya no queda que... La esperanza de Dios es que el dolor los haga cambiar. ¿Comprende esto? Y dice, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. ¿Cómo viven? Aborrecibles y aborreciendo unos al otro. Eso todo viene de la naturaleza pecaminosa que está en usted y en mí. O sea que si usted y yo nos apartamos de la vida del Espíritu, podemos caer nuevamente en ser envidiosos. Podemos ser pleiteros de nuevamente, busca pleito. Por eso usted y yo tenemos que tomar como un estilo de vida muy serio el obedecerle a Dios y el ayuno y la oración y el servicio. Dígale al que está al lado. Así que si tú creías que estabas de turista aquí, ya te mandamos a producir la visa, la residencia. Dile al que está al lado, si tú crees que viniste nada más de turista, te anuncio que ya te mandaron a hacer la residencia del reino. Dale el aplauso. Porque donde usted nada más vino de turista y se apartó, las obras de la carne se van a volver a manifestar. Así que dile al que está al lado, ayúdame a profetizar, dile, si este lugar no te gustaba, mejor que te enamores de él. Porque aquí te voy a ver hasta envejecer. Voy a verte en el matrimonio de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos. Así que mejor que me comiences a amar. ¿Comprendes esto? Porque aquí no estamos de paso. Ay, yo voy y te acompaño, pero te acompaño y ya. Te acompaño, pero no te comprometas en nada en la iglesia. Lo que no saben es que Dios, desde que entran, es que Dios los trae primero. Dios los marca. Es que, escúcheme, en el momento que usted se aparta de la vida del Espíritu, usted corre peligro. Así que esto es mejor que nos acostumbremos a que nos guste la palabra de Dios, obedecerla, amarla, la adoración, la oración, la intercesión. Porque con Dios sí perdimos. ¿Ok? Entonces dice 1 Timoteo 6:4, una de las características de los falsos maestros es la envidia. Dice,
y está envanecido los falsos maestros. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Maestros de la palabra, que se llaman maestros, pero están ahí en las redes sociales en vez de estar concentrados en las ovejas. Yo no sé cómo tienen tiempo, yo no sé cómo tienen tiempo para estar detrás de las redes sociales, esos maestros de la palabra que dicen que se lo saben todo, creando envidias y pleitos y contiendas, lo que son unos envidiosos, criticando las iglesias y a los pastores porque ellos no la tienen. Porque el que tiene iglesia y el que tiene un pueblo y el que tiene ovejas no tiene tiempo para eso.